va a ser hasta aquí nomás, aquí ya no veo mi mano, pero si abro los dos, pues mi campo de visión se expande completamente, ¿no? Por eso que nunca las evaluaciones en oftalmología se hacen con los dos ojos, siempre se evalúan ojo por ojo para ver cómo está. Bueno, nuestra visión es en 3D y podemos ver la profundidad, eso dice acá, ¿no? Eso es gracias, como les digo, que cada ojo recibe su propia información. El cerebro las une, pero nota las diferencias y eso le permite dar una tercera dimensión. Bueno, algo que este es un ejercicio que demuestra el punto ciego y el relleno cortical. No, a los que han ido a la práctica ya les he enseñado que el punto ciego, ¿cuál es el punto ciego? ¿Dónde es el punto ciego? Donde se forma el nervio óptico. Todo el interior del ojo tiene retina, todo tiene retina, menos un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Donde todas las fibras se juntan y forman el nervio óptico. Esa parte del nervio óptico no hay retina, por lo tanto es un punto ciego. ¿Por qué no veo entonces ese punto ciego? Aquí debería haber un negrito aquí en mi vista, un negrito permanente que está todo el rato ahí. ¿Por qué no lo veo? Porque el cerebro lo rellena, ¿no? Al unir las imágenes de ambos ojos, rellena ese orificio. Pero si yo me hago un estudio de campo visual, cuando se hagan van a ver que tienen una sola ciega, sale un lugar no vía. Y ese es el lugar del dióptico, ¿ya? Bueno, este ejercicio lo que hace es demostrar el punto ciego y que también el cerebro rellena la imagen. Lo van a hacer en su casa, pero a ver, podemos hacerlo ahorita con una persona. A ver, esas mochilas que no tengo. Vamos a ver. Aquí. Ya. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Ya, tapate tu ojo izquierdo, sí. Ya. Ahora con tu ojo derecho vas a mirar acá, solamente acá, no vas a mirar nada más que acá. Pero aunque estés mirando acá, percibes el punto rojo, ¿verdad? Sí. Ya, al irte acercando lentamente, va a llegar un punto donde vas a ver que esto ya no se nota. Y en vez del punto rojo vas a ver letras. A ver, vete acercando. Por ahí debería ser. Ahí, se pierde el punto rojo, ¿no? Y aparecen letras. Muy bien, gracias. Wow. Bueno, entonces, cuando él se ha perdido el punto rojo, es cuando ha coincidido este punto con el nervio óptico, ¿ya? Y el cerebro que ha hecho le ha rellenado las letras. Eso lo pueden hacer en su casa. Bueno, aquí está en pantalla grande, pero cuando hacen en chiquitito hay que buscarle la distancia para poder notar el efecto. Tenemos 10 minutos más y vamos a acabar aquí. Bueno, vía óptica. ¿Qué es la vía óptica o también llamada vía visual? ¿Ya? Es toda la conexión nerviosa que empieza en el ojo y lleva la información hasta el cerebro. Esas son las vías ópticas. ¿Por qué está formada la vía óptica? La vía óptica está formada en primer lugar en el ojo por la retina, que es la que recoge. De ahí va a ir por los nervios ópticos. Detrás de cada ojo sale el nervio óptico. Este nervio óptico que circula por la cavidad orbitaria va a entrar a la cavidad craneal y en la cavidad craneal se va a cruzar parcialmente con el nervio óptico del otro lado en una zona que se llama quiasma. Del quiasma va a volver a separarse, pero ya no sale como nervio óptico, sale como tracto o cintilla óptica. ¿Ya? Estos tractos o cintillas ópticas, al llegar al núcleo geniculado, se van a convertir en radiaciones ópticas, y las radiaciones ópticas son las que van a llegar a la corteza cerebral occipital y van a formar la imagen en este lugar. Entonces, esa es la vía visual. Todo este trayecto va a recorrer el estímulo visual para llegar y formar la imagen en el cerebro. Entonces, como hemos dicho, el proceso visual empieza en la retina, sale después el nervio óptico, se cruzan los nervios ópticos formando el quiasma, de ahí salen los tractos ópticos.
¿ya? Es lo que hemos mencionado. Las fibras que salen del nervio óptico, solamente las que están en el lado nasal son las que se cruzan. Las del nervio óptico del lado temporal siguen pasando directo, ¿ya? No se cruzan. O sea, es un entrecruzamiento parcial simplemente, no total. Bueno, algo que hay que aclarar es de que, si bien aquí vemos los nervios ópticos, vemos el quiasma, ¿ya? Vemos los tractos. Estos tractos ópticos van a llegar a un centro donde hacen un intermedio, una estación que se llama núcleo geniculado lateral. Pero antes de llegar al núcleo geniculado lateral, una parte de estas fibras se van a desviar, se van a separar para ir a estas áreas que se llaman tubérculo cuadrigémino y área pretectal. Estas fibras, o sea que no todas las fibras están destinadas a generar la visión, sino que una parte de las fibras de la cintilla o tracto óptico se separa antes de llegar al núcleo geniculado lateral para ir a estas áreas. ¿Y para qué va a esas áreas? Porque esas fibras van a controlar el reflejo oculomotor, es decir, el movimiento ocular, y van a controlar el reflejo de la pupila, ¿ya? Entonces, no todas las fibras van para la visión, sino que algunas en el trayecto se separan, van al tronco encefálico para controlar el movimiento ocular y el reflejo pupilar. Simplemente eso es lo que cae. Las pupilas, como ya hemos hablado, ¿no? Son orificios que están situados al centro del iris. La edad puede modificar el tamaño pupilar, son más pequeñas con el aumento de la edad y pueden verse afectadas por iluminación, por el uso de fármacos, etc. Son redondas, de entre 2 y 4 milímetros del tamaño normal, y lo que ya habíamos hablado, ¿no? Isocóricas, midriáticas, mióticas y anisocóricas, dependiendo de cómo estén. El reflejo pupilar. ¿Qué es el reflejo pupilar? Son las reacciones que presenta la pupila a los factores externos y su alteración puede reflejar un daño en el sistema nervioso o la vía óptica, ¿ya? Entonces, lo normal que pasa es que si yo alumbro la pupila, se cierra, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se cierra o en vez de cerrarse se dilata? Significa que puede haber un daño en el sistema neurológico o en la parte visual. Por lo tanto, los reflejos pupilares son de importancia para el oftalmólogo y el neurólogo porque evalúa las respuestas de la pupila frente al estímulo luminoso. ¿Cuáles son los reflejos pupilares que existen? Tenemos 3 tipos de reflejo pupilar, ¿ya? El primero, llamado fotomotor o directo, indica la contracción de la pupila sobre la cual se hace brillar la luz. Entonces, si yo alumbro un ojo, como estamos viendo acá, por ejemplo, alumbro, la pupila se cierra, se achica. Eso es lo normal, eso debe pasar. Eso sí, si pasa que yo le pongo la linterna y se vuelve la pupila pequeña, hay un reflejo fotomotor normal. Si no se contrae o se dilata, no está normal, está alterado. Otro reflejo consensual o indirecto. Alumbro con la linterna, no está mi linterna, ahí, alumbro y se contrae el ojo que estoy alumbrando, pero el otro ojo también se tiene que contraer pese a que no lo alumbre, ¿no? Puedo poner ahí un separador, alumbro un ojo y van a ver que el otro ojo, pese a no ser alumbrado, se va a contraer, ¿ya? Cuando alumbro el otro ojo. Entonces, eso también debe existir y eso es el reflejo consensual o indirecto. Y finalmente tengo el reflejo de acomodación. Le digo a una persona que mire de lejos y poco a poco puedo acercarle un objeto a algo. Y a medida que el objeto se acerque, las pupilas se van a hacer más pequeñas y se van a ir juntando. Es lo que debe de pasar. Y ese se llama el reflejo de acomodación. Entonces, esos 3 reflejos deben existir, pero el que más valoramos cuando hacemos una historia clínica y todo eso es el fotomotor, ¿ya? Bueno, hemos dicho que cuando el reflejo está alterado, puede deberse a alguna patología neurológica o alguna patología del ojo. Sin embargo, hay situaciones donde este reflejo puede estar alterado y no tiene que ver ni con patología neurológica ni con patología del ojo. Serían las excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Estas. Trauma ocular antiguo o midriasis traumática. Cuando uno sufre un golpe muy fuerte en el ojo, puede lesionarse el músculo que contrae la pupila y la pupila queda dilatada, ¿ya? Es por lesión del músculo del iris, no tiene nada que ver ni ninguna alteración ocular ni ninguna alteración neurológica. Una vez así me pasaron un paciente, todos le vieron el médico general, le vio el neurólogo, tomografía, todo normal, finalmente oftalmólogo, ¿no?
cuando vino, bueno, yo le pregunto, ¿tú hacías algún antecedente? Ah, sí, doctor, hace 20 años, un golpe muy fuerte mío, ¿no? De todo el examen ocular normal. Entonces era una mitiasis traumática. Puede quedar la pupila dilatada posterior a un trauma, esto no significa nada, ¿no? Farmacológica o inducida por drogas de abuso, ¿no? Ya sea por uso de alguna gota dilatadora o por droga, puede que esté la pupila dilatada temporalmente. Secuela de cirugía ocular, a veces cuando se opera el ojo internamente, el ojo se opera por dentro, puede quedar como secuela que la pupila ya quede inmóvil o quede dilatada, ya no queda así redondita, bonita, depende de la cirugía, si ha sido complicada, un poco difícil, entonces la pupila puede quedar alterada después de una cirugía ocular. Hay que preguntar también eso, ¿no? Si lo veo la pupila rara, le han operado algo del ojo, sí, doctorita, me han operado de catarata. Puede ser eso que justifica la alteración de la pupila, ya sea de su tamaño o de su reflejo. O secuela de inflamación intraocular. Normalmente que el ojo se inflame por dentro es muy, pero muy raro. Muy raro, ¿ya? Pero a veces se puede inflamar y cuando se inflama por dentro se llama uveitis. Estas uveitis pueden generar de que el iris, que es esta parte de color, se cuele o se pegue al cristalino en algunos lugares, lo cual le da esta imagen como si tuviera púas, ¿no? Como si tuviera espinas, que son los lugares donde está adherido el iris al lente cristalino que está por detrás. Y es por eso que puedo tener formas de la pupila que son muy raras. Entonces esta inflamación interna puede generar esto. Esto es una patología rara, pero si veo una pupila así, esto significa que tiene adherencias entre iris y el lente cristalino que está por detrás. Bueno, nos falta un poquito, pero no lo vamos a llevar ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Algo?